Estamos de regreso en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Eduardo Manzanares, Gabriel Vega y Hernán Ferreira, analizando lo que hoy día es un poco la contingencia de cara al plebiscito de la próxima semana, 25 de octubre. Estábamos en el primer bloque precisamente debatiendo de lo que significa redactar una nueva constitución. Gabriel, hacíamos la analogía a una casa común, yo señalaba una casa y el desafío es que en esta casa todos nos sintamos parte de este nuevo hogar. Y ahí, con bastante racionalidad y también emocionalidad, o que también nos se ha señalado, es necesario darse el tiempo para la reflexión, para el diálogo. Yo lo que espero efectivamente que quienes puedan redactar esta nueva constitución lo hagan con bastante participación, para que todos podamos opinar de manera activa. Gabriel, profundizando en esa área, algunos de los partidarios del rechazo han señalado que efectivamente en el marco actual es suficiente para seguir avanzando, pero esta nueva discusión también ahí es bueno quizás dar tanta caricatura que a la larga enreda y ensucia esto. Yo creo que el mundo no se nos va a acabar, ni Chile tampoco, el día 26 de octubre si gana la opción apruebo y si gana la opción rechazo. En términos democráticos habrá que respetarla para que quienes... Eso es la esencia de la democracia. Pero soy optimista en que, a pesar de todo el desencuentro que se ve, yo creo que hay un punto común, que es buscar el bienestar, y eso a través de los mecanismos que la democracia entrega, que tiene que ver con la participación, el respeto y por sobre todo la búsqueda de paz social. ¿Cuál es, en ese sentido, tu expectativa de esta nueva discusión? A ver, yo siempre he reparado mucho en la forma, como que la forma es el fondo, o sea que independiente de lo que quede redactado, al final del proceso, todo el espectro político de cara a la ciudadanía puede mirarse a la cara y decirse, bien jugado, buen partido. Todos vamos a perder, todos van a tener que ceder en algo, y es buscando un poco el marco normativo que nos va a regir, pensando en que cuando te cambies de casa te cambias de una mejor, pues no te va a cambiar de una peor. Y eso de repente se pone en duda, y yo lo entiendo, por el temor de que, por ejemplo, la violencia en que se ha incurrido y se ha validado por muchos sectores políticos, por las ganas que tienen algunos ideólogos como Atria, por ejemplo, en utilizar esto como una carta de derechos, que finalmente, digámoslo, una convención constituyente no va a tener que lidiar con el presupuesto de la nación de futuro año, entonces pueden poner lo que quieran ahí y otros van a tener que cumplir después. Hay que ser bien cuidadosos con ello. Ahora, esto a mí me gustaría que tanto lo que se ha hecho en la previa, desde el ambiente político, hasta lo que ocurra en lo interno de la Convención Constituyente, sea un diálogo racional. A mí me parece súper contradictorio de que quienes señalen de que esta no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Lagos, la quieran mantener, y los que digan que esta es la Constitución de Pinochet en su momento estuvieron quieren cambiar la Constitución de Lagos. O sea, es una cuestión súper contradictoria, que finalmente, insistiendo en que la forma es el fondo, la legitimidad que le demos a este proceso va a ser lo importante. Hay que entender que uno de los roles fundamentales que no puede dejar de tener una constitución es la limitación y atomización del poder político. Y para eso yo les aseguro que van a haber quórum bastante altos para poder cambiarlo en el futuro. No lo veo de otra forma. De hecho, así se estableció para la propia constitución, para la propia convención constituyente, de ocurrir. Porque el poder político no se puede poner chúcaro de un día para otro y querer cambiar las cosas. Si el país no se construye a golpes de timón, y esa cuestión lo tiene que resguardar una futura constitución. Y recordemos que de repente las mayorías cometen errores, digámoslo. La democracia eligió a Hitler en Alemania, por ejemplo, y esos resguardos de un país responsable se tienen que mantener. Para eso, de repente es necesario acudir a instituciones supranacionales o suprademocráticas, como los tribunales constitucionales u otras formas que te permita limitar esto, para que, ¿por qué vamos a poner reglas del juego si el día de mañana una mayoría puede cambiarla? Aquí hay que proteger a las minorías también. En eso, por último punto, sí, dime.
No, es que solo también mencionar en torno a la génesis de esto, o sea, hubo un 18 de octubre que estamos a puerta de cumplir un año, y que parte con una subida del precio del transporte en Santiago de 30 pesos, y de ahí se empieza a generar toda una efervescencia social, toda una reacción, y ahí al menos yo no soy de los que me quedo con las manifestaciones de violencia, me quedo con los millones de chilenos que también se manifestaron de una manera diciendo ya basta de un abuso, basta de un sistema que en realidad del cual yo no me siento parte y que no estoy completamente de acuerdo. También en eso, también es bueno señalar que mayoritariamente de forma pacífica fuimos millones de chilenos los que estuvimos por querer dar una muestra de que habían cosas que se deben cambiar. En eso, para abrir un poco más también la discusión, Hernán, tú también eres de los que ha dicho que en realidad esta consecuencia de esta consulta ciudadana, de este plebiscito, nace de un estallido, pero tú señalas que ese estallido a otras raíces, y que en realidad, al menos en otros programas, ha señalado que este estallido fue una manipulación, fue una orquestación, y lo cierto es que ahí también hay opiniones encontradas en las cuales no estamos de acuerdo, pero aprovecho también de dar espacio a que puedas profundizar. Sí, creo que pasa es que cuando se mezclan peras con manzanas, tomate, uva, lechuga, y tratar de hacer todo para darle una coherencia y decir que todo eso es un guiso, pero eso no es así, digamos. Entonces, por eso te digo, se sigue aludiendo a la emocionalidad, ¿cierto? Se sigue aludiendo, ¿cierto?, de que la casa común es una emoción, no es una razón, es una emoción, ¿cierto? Y por tanto, claro, hay gente que le va a decir, en realidad, hablando del caso de Colombia, pues mira, el caso de Colombia, ¿cierto?, con una revolución. Perfecto, sí, con la revolución, en paz, tranquilidad. Los colombianos, ¿a dónde han venido tantos colombianos después de esa nueva constitución que iba a incluir a todos, que iba a dar progreso a todos? ¿A dónde se han venido? A Chile, ¿no? Qué curioso. ¿Ah? O sea, para ellos, para miles y miles de colombianos, lamentablemente, la nueva constitución, que se hizo en paz, en tranquilidad, no le dio la solución porque ellos saben. Usted entiendo tu punto, pero también te puedo contrapuntar. Hay también cientos de miles de chilenos que están en el extranjero. También en ese argumento podría decirte que, bueno... Pero Europa, pues en Europa. Y no necesariamente en Europa. Bueno, porque no le es cómoda la Constitución en Chile, llevaba ese argumento y yo creo que me cuesta seguir. No, es que lo que pasa es que el símil es decir, y en este programa se ha dicho, que como ejemplo de proceso es Colombia, ¿cierto? Que se dio la Constitución, pero sin embargo la Constitución no le ha dado, porque se suponía que la Constitución, en el imaginario de ustedes, el imaginario no es la realidad, pero en el imaginario de ustedes la Constitución le va a traer progreso al país, ¿cierto? Y Colombia, vemos, lamentablemente, yo no estoy viendo como un ejemplo así de que bueno por ellos, no al contrario, que malo por ellos, las manifestaciones de violencia callejera que había en Colombia, ¿cierto? Muy parecida a la que había en Chile, y sin embargo tiene una constitución igual, que sí, ¿cierto? ¿No? Entonces, después hablan de los quórums, ¿cierto? En toda la Constitución hay quórum, en toda la Constitución hay quórum justamente para proteger a las minorías, en todas. Entonces, claro, Eduardo quiere eliminar los quórums, ¿cierto? Solamente con un voto puede decidir cualquier cosa, el derecho a la vida, a la muerte, todo, ¿cierto? Toda Constitución que se respete, como esta chilena, tiene quórum. O sea, si tampoco se habla del Tribunal Constitucional, pero mira, con la majadería del Tribunal Constitucional. Y por ejemplo, ahora nos saco el ejemplo de temas laborales. Es decir, mire, es que esta Constitución prohíbe, ¿cierto? Porque ustedes de la nueva mayoría, ¿qué quería? Que los sindicatos pudieran negociar colectivamente, ¿cierto? Que fuera solamente el sindicato, para darle fuerza al sindicato, y que la derecha se opuso y que el Tribunal Constitucional, el malo, ¿cierto? Los cuales fechas del Tribunal Constitucional dijeron que no. Pero qué contradicción más grande, que la gente, esto es tan técnico, claro, como ustedes, mucha gente se aprovecha de que esto es tan técnico y no pueden explicárselo cuando se lo explican. Resulta que en temas laborales, por ejemplo, tratados internacionales señalan que uno puede entrar y salir de un sindicato cuando quiera, que no está obligado uno a estar en un sindicato, ni siquiera para negociar colectivamente. Tratados internacionales. Y sin embargo, cuando se dice, no, es que esta Constitución tiene que respetar los tratados internacionales, la izquierda que nos dice, no, ese tratado internacional hay que desconocerlo porque solo los sindicatos pueden negociar colectivamente. Cuando hay tratados internacionales que lo dicen,
Y sin embargo la izquierda te dice, no, eso no corresponde, la derecha quiere es mala y por tanto no quiere que el sindicato haga negocio. No, pero sí tratados internacionales que te están diciendo que yo no puedo pertenecer a un sindicato si no quiero. Y en vez de echarle la culpa al tratado internacional, le echan la culpa al tribunal constitucional por temas ideológicos, no por temas racionales. Entonces cuando vuelven a la emocionalidad. Y mira, y para terminar, y tú puedes poner tantos ejemplos, y el último, las aguas. Si era tan malo, si había gente tan mala que se apropió de las aguas en perjuicio de la población, ¿por qué la concentración y la nueva mayoría no se expropió cuando la propia Constitución establece la posibilidad de expropiar? ¿Por qué no lo hizo? Porque no quisieron hacerlo, porque quizás qué negociado tenían. Eso. Eduardo, en eso un poco también acotando a lo que tiene que ver con la regionalización, esta nueva constitución, este proceso que se puede abrir a partir del apruebo del 25 de octubre, también es la oportunidad para también quizá tener una discusión de manera de acelerar el proceso de descentralización, porque lo que se ha avanzado en descentralización está atrasado, se ha demorado y precisamente tiene que ver porque con el marco que hoy día tenemos no se ha ido avanzando como probablemente se requiere y se necesita. También este escenario, no solo en términos de derechos que están consagrados y se van a consagrar, sino que también hay un espacio para analizar y buscar quizá o discutir cómo podemos hacer una transferencia del poder político hacia las regiones de manera más rápida. En eso tú también tienes, me imagino, puesto también hay una esperanza de avanzar en esa materia. Sí, me voy a referir probablemente al final de esta parte al tema de la descentralización, pero el manejo de la pandemia errático que ha tenido este gobierno en Magallanes, equivocado además, es una muestra más de que si no avanzamos en descentralización vamos a seguir pagando las culpas de las malas decisiones que se toman a nivel central. Pero quiero referirme a algunas cosas que se han dicho acá. En forma majadera y contumaz se dice que esta es la Constitución de Lagos. Esta es la Constitución de Pinochet. Es la Constitución de 1980. Es la Constitución de Guzmán, a la cual se le han hecho algunos cambios cosméticos que fueron permitidos por la derecha, porque no es que hubo un consenso. Le voy a dar un solo ejemplo. Cuando se cambió el tema de los senadores designados, era porque ya a los presidentes que venían, Frey y Lagos, les correspondía nombrar a los futuros senadores designados. Y recién ahí la derecha dio el visto bueno para dejar de lado, ¿no es cierto?, esa forma casi incomprensible de que existan senadores designados, que la mayoría eran obviamente excomandantes en jefe y adscritos a la dictadura, por decir una sola cosa nomás. De manera que esta es la Constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, que era el ideólogo de la Comisión Portusa de la época, para que no dejemos de majadería con que esta es la Constitución de Lagos. Eso es lo primero. Segundo, Hitler no fue elegido, estimado señor Gabriel Beca, fue elegido un parlamento que lo nombró canciller en un país como Alemania, donde la mayoría era de centro izquierda. Lo que ocurrió, obviamente, es que lo eligieron nunca alcanzaron a comprender que Hitler iba a ser, ¿no es cierto?, el ideólogo, ¿no es cierto?, de lo que se llama después nacionalsocialismo, ¿no es cierto?, una ideología, obviamente, que permitió la muerte de 6 millones de judíos en cárceles y en campos de concentración, y que fueron la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, asesinados de forma brutal, aparte de los más de 60 millones de muertos que significó la Segunda Guerra Mundial. De manera que no puede dar como ejemplo que elegir a las autoridades puede terminar en cualquier tontera, porque eso es efectivamente jugar con las emociones en forma equivocada y además me parece equivocada. Bueno, pero ya. Después el amigo Ferreira ha dicho que en Colombia la Constitución supuestamente iba a provocar progreso y lo que ha hecho es provocar violencia. Lo que ha provocado en Colombia la violencia son los excesos de la policía. Están allí, ¿no es cierto?, las imágenes. La gente se aburrió de una policía que, tal como en Chile, golpea a la clase trabajadora, golpea a la gente más pobre, a la gente más precarizada, los criminaliza, ¿no es cierto?, y los persigue. Eso es la violencia de Colombia, además de lo que ha significado la pandemia. Ahora, negociar colectivamente, pero por supuesto que sí. En Alemania hoy día es parte, ¿no es cierto?, de la norma. En los países donde hay negociación colectiva, ¿no es cierto?, por rama, la estabilidad de esos países ha sido
innegable, porque permite que se sienten a la mesa ambas partes, ¿no es cierto? La clase trabajadora, o sea, los gremios que están organizados, y la clase patronal. De manera que también colocar ese elemento como algo que disgrega, algo que entorpece la capacidad de los países para llegar a acuerdos, es francamente una mentira. Ahora, con respecto a la descentralización, ya lo dije, Juan Francisco, es una lucha de, no sé, pues desde la época en Magallanes, ¿no es cierto?, lo que se llamaba el Puerto Libre. Estamos hablando del año 50 o 40, tal vez, no me acuerdo cuándo fue la gran marcha donde dice que había más de 20.000 personas en la calle en una ciudad que tenía 30.000. Y se ha avanzado poco, la verdad. Yo creo que ahí nadie tiene el derecho de decir que somos los adalíes de la descentralización, porque ni los gobiernos de la concertación, ni los gobiernos de derecha han sido capaces, ¿no es cierto?, de apurar este tranco y de avanzar decididamente en el tema de la descentralización. El tema de la elección de los gobernadores lo venimos discutiendo hace más de 20 años y todavía estamos en deuda. Hoy día inclusive es probable que los gobernadores tengan pocas prerrogativas, poco presupuesto y vamos a seguir dependiendo del nivel central. Pero es una necesidad absoluta y yo por eso creo que la Constitución, que hoy día puede ser escrita de una nueva forma, con la participación mayoritaria de la gente, puede, capaz, pienso yo, incluir una visión de Estado distinto a este país unitario que tenemos hoy día. Yo creo que debiera ser así, un país, ¿no es cierto?, donde la descentralización sea un tema central, valga la dicotomía de la palabra descentralización con central, que permita, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de las regiones en este país. Eso. Gabriel, hay una oportunidad en esta discusión que se puede dar con una reacción a la Constitución en avanzar en esta descentralización. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuáles son los elementos que debiesen estar y que, pensando en Magallanes, pudiésemos tratar de dar una lucha amplia, transversal, desde el territorio, hacia una cultura precisamente centralizadora que es parte del ADN, de la génesis de lo que es nuestra república? ¿Qué oportunidad ves tú en eso? A ver, dos miradas antes de plantear un par de ideas. Es la oportunidad de que nos sintamos en algo común, tanto los de Arica, que comparten más con Perú y Bolivia, con el altiplano, como los que estamos acá en el extremo sur, que compartimos quizás más características con nuestros vecinos. Y la verdad que en el trayecto de Chile te vas a encontrar distintas realidades que nos hacen a todos diferentes, no unos más diferentes que otros, pero finalmente la importancia de construir comunidades de lo local, a mi entender, parte con instituciones fundamentales como los municipios. Yo creo que hay que partir descentralizando desde ahí. Qué bueno que estemos planteándonos gobiernos regionales. No me gusta la forma porque finalmente es importante que en el escenario actual estemos eligiendo esta autoridad de manera democrática, pero sin las facultades claras parece algo medio vacío. No obstante, sí, es importante ya elegirlo democráticamente. La oportunidad en una nueva constitución de poder redactarse, finalmente los cimientos de un Estado vienen ahí. Yo no creo que termine algo distinto al Estado unitario, como un Estado federal, por ejemplo. No lo veo viable, por olfato de ánimos nomás, no por intenciones propias. Pero es oportunidad de poner a las regiones autogobernarse, de que la toma de decisiones pueda realizarse en el lugar, que quizás haya más facultades para los consejos regionales y los gobernadores regionales, que por ejemplo, en materia legislativa, ya que tenemos dos cámaras. Yo siempre me he preguntado por qué dos cámaras representan lo mismo, dos cámaras que representan cantidad de personas. ¿Por qué no tener una cámara ya representada por los distritos que representen cantidad de personas, pero tener un Senado regional? Senado donde están las regiones representadas, donde esté el proceso de regionalización representado. Y también abrir la democracia a otros poderes del Estado desde lo regional. ¿Por qué no? A muchos tirados las mesas, pero ¿por qué no elegir el fiscal regional democráticamente? No políticamente, democráticamente. Son oportunidades para la toma de decisiones en el propio territorio. Insisto, esa reflexión debiese partir desde los municipios,
desde la institución más pequeña en lo local, en el territorio, y ahí sí hay creciendo, pero es sin duda una oportunidad, a lo menos para la regionalización. En ese sentido, ya en los minutos que nos quedan, nos tenemos que despedir, invitar a seguir informándose el próximo 25 de octubre, pero yo en el minuto que está quedando no quisiera dejar pasar, enviarle un saludo fraternal a todos los profesores hoy día 16 de octubre, profesores de Chile, profesores del magisterio, maestros, un saludo porque en este año complejo han sido realmente un aporte y reconocer el esfuerzo que ha significado en esta pandemia, tratar de seguir educando a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Y también del mismo modo, un saludo fraterno y nuestras condolencias como programa, y ahí creo que hablar por todos los panelistas, porque recién nos enteramos también del lamentable fallecimiento de don Pedro Sánchez, presidente por años de la Corporación Folclórica de la Patagonia, un destacado magallánico, y por lo tanto hacia su familia, a sus seres queridos, vaya nuestro sentimientos en este caso, de condolencia y de afecto. Que tengan un buen fin de semana. Aporta este plebiscito el 25 de octubre a seguir cuidando. La buena noticia es que en la semana hemos ido bajando el número de contagiados, así que a seguir en eso, cuidándose y con ánimo de responsabilidad y comunitario. Juan Francisco, quedan unos minutos Eduardo, todavía, sí, dale, que, que me están apurando. si me permite. Sí, efectivamente, claro. A los profesores un gran mensaje. Yo le agarré amor a la literatura y a leer a raíz de un profesor, el profesor Insulza, que nos leía cuentos cada vez que empezaba sus clases en la enseñanza básica. Le agarré amor a la política gracias a dos grandes profesores, el profesor Águila y el profesor Molteni, que todavía está vivo, que fueron grandes referentes de la política. Pero quiero hoy día hacer un homenaje muy breve, muy pequeño a Patricio Mans, que no sé si será profesor, pero un gran compositor, es un maestro, ¿no es cierto? Autor de Arriba de la Cordillera, Vuelvo, Palimpsesto, Premio Nacional. El equipaje de destierro, claro, que no es premio nacional, o sea, no ha sido, que yo sepa, designado como premio nacional. Candidato. Ha sido candidato. El libro Como Buena Noche a los Pastores, y un libro que yo se los recomendaría, que es El lento silbido de los sables, que se refiere al tema de la Araucanía. Hoy día hay un homenaje en la tarde hacia él, de todos los artistas de Chile y del mundo. Va a haber una presentación de muchos artistas en un homenaje a este hombre señero en la música, en la denuncia artística, ¿no es cierto? Y que yo creo que se merece con crece el homenaje, y además que ojalá algún día el país le reconozca a través de un premio nacional, ¿no es cierto?, su contribución a la música y al arte en Chile. Eso nomás, Juan Francisco, muchas gracias. Perfecto. Gabriel, entonces nos estamos despidiendo de Pauta Semanal con Gabriel Vega, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira. Hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet